estará a cargo del doctor Rubén Bueno, de España. Tiene por título Control de roedores y cucarachas, un desafío extremo, la experiencia de España. El doctor Rubén Bueno es doctor en Ciencias Biológicas, profesor asociado de Parasitología en la Universidad de Valencia, con máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales, y actualmente se desempeña como coordinador de los programas de control vectorial para Europa en Rentokil Initial y es entomólogo y director técnico para España en Rentokil Initial. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al doctor Rubén Bueno. Sí, por favor. ¿Está bien con este micro? ¿Ese es inalámbrico? Está bien. Sí, ok. Yo creo que sí. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Estoy irrumpiendo tu espacio. No te preocupes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del Perú Plagas la invitación a participar en esta octava edición. Tuve la suerte de participar en el último presencial, creo que fue, 2019, así que un gusto volver al país a poder compartir experiencias, en este caso, sobre el control de roedores y de cucarachas con nuestra experiencia en España. Bien, como tenéis aquí, el título es tremendamente ambicioso. Hablar de dos de las plagas sinantrópicas más importantes que existen, que son los roedores y las cucarachas, en 45 minutos es prácticamente imposible. He introducido bastantes contenidos, iré rápido por algunos de ellos, pero si tenéis alguna duda o queréis hacer uso de la presentación, ya sea a través de un correo electrónico o de la organización, que pueda hacer libre uso de la presentación, sin problemas podéis solicitarla. Bien, por contexto, como os he comentado, hay muchos contenidos en la presentación, pero por contextualizar lo que quiero hablaros, que básicamente son algunas experiencias que nosotros tenemos en España en el manejo de estas dos plagas urbanas, cucarachas y roedores. Ahí tenéis los contenidos que vamos a pasar por encima de ellos en los siguientes 45 minutos. Vamos a contextualizar en las... ¿Ahora? ¿Me veis mejor? Ahora. En el tema de las cucarachas, las especies diana. ¿Sabéis el lema del Congreso? Conocer para vencer. En función de la especie diana que vayamos a controlar, como iremos viendo con detalle, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Qué pautas utilizamos en el diseño de un plan integrado de gestión para cucarachas? ¿Qué métodos de control? Un tema importantísimo no solo en el control de cucarachas, sino de muchos otros insectos, que es la resistencia a los insecticidas y procesos de aversión al cebo, y el impacto sanitario que tienen estas mismas. Y con los roedores vamos a hacer lo mismo. ¿Qué especies diana? ¿Cuáles son los consejos para diseñar un programa integrado de gestión? Estrategias que tenemos de control. También tenemos resistencias en los roedores, se ha hablado en algunas de las presentaciones actuales, en este caso los anticoagulantes. Y me voy a detener también en el impacto sanitario que tienen. Sabéis que, para que entendáis un poco de lo que os voy a hablar, yo soy el director técnico de una empresa que se dedica a diseñar y ejecutar programas de control de plagas en las ciudades. Trabajamos con los municipios. Por eso os voy a hablar del control de cucarachas y roedores en grandes ciudades, en este caso, grandes ciudades de España, Madrid, Barcelona, Valencia, que supone un reto, que ya no son pequeños clientes que de forma individual tengamos que atacar, que también tienen sus dificultades, por supuesto, sino cómo podemos controlar las poblaciones de cucarachas y roedores a nivel gran ciudad. Bien, el concepto de plaga permanente creo que lo tenemos todos más o menos claro, es decir, en las ciudades, vengo de hablaros de mosquitos en el otro auditorio. En las ciudades hay como tres grandes grupos de animales que, si no ejercemos medidas de control por las características de nuestras ciudades, siempre van a generar problemas de plagas. Hablamos de roedores, hablamos de cucarachas y hablamos de mosquitos. ¿Por qué? Porque encuentran las condiciones necesarias para proliferar, refugio, alimento de forma ilimitada, ausencia de depredadores. El ecosistema urbano es un ecosistema absolutamente artificial, fragmentado y 100% aprovechable por estos organismos. De ahí la necesidad de establecer protocolos de vigilancia y control para bajar sus poblaciones. Si no hacemos nada, habrá un impacto sobre todo de índole sanitaria. Con el tema de las cucarachas, hacemos mucha pedagogía en aspectos relacionados al control poblacional
en diferentes foros relacionados con el control de plagas y siempre volvemos al mismo punto de origen. No nos tiene que sorprender lo difícil que es combatirlas. Van a estar, han estado, van a estar y probablemente cuando nosotros no estemos seguirán estando. Fijaros de dónde proceden. Sabemos que tuvieron su origen en los bosques primitivos del Cámbrico. Fijaros la barbaridad de millones de años que hace. Cuántas extinciones han pasado por en medio y algunos organismos como las cucarachas han podido sobrevivir. Con lo cual esto nos da, a primera vista, una información clara de la capacidad de supervivencia a muchas situaciones críticas que tienen estos animales. Y cuando hablemos de las tres principales especies de cucarachas a nivel urbano que combatimos, Periplaneta, Blata, Blatella, también tenemos que ver y entender de dónde vienen para poder también entender cómo combatirlas. La gran mayoría de cucarachas en su origen son descomponedoras de la materia orgánica vegetal. Están en la hojarasca de los bosques alimentándose de estos restos vegetales, pero han conseguido cambiar su comportamiento fruto de la globalización. Nosotros la hemos llevado a nuestras ciudades y se han quedado en ecosistemas similares como por ejemplo las redes de alcantarillado. Esto sobre todo con las cucarachas que pueden vivir en condiciones externas. Blatella germanica, que es una cucaracha intradomiciliaria, tiene otra ruta diferente. Es una cucaracha originaria de las cuevas. Viene del sudeste asiático. Hace muchos años la trajimos a Europa, fruto de la ruta de la seda, trayendo en concreto pimienta. Y se detectó en Centro Europa hace ya muchísimos años y empezó a expandirse, ¿no? Si son peridomiciliarias, si las tenemos en exteriores, son descomponedoras. Si son intradomiciliarias, viene por algo en su origen, sobre todo vinculadas a cuevas. ¿Qué principales especies vamos a combatir en el ámbito urbano? Ahí las tenéis, las hemos comentado antes, las conocéis de sobra: Periplaneta americana, Blata orientalis, Blatella germanica, con unas características biológicas que conocemos bien en cuanto a tamaño, en cuanto a comportamiento reproductivo, etcétera, etcétera. Paso rápidamente por algunas de ellas. Aquí tenéis la Blatella germanica, luego un compañero hablará con detalle del combate frente a Blatella germanica, pero como os decía al principio, entender la biología de la especie diana en cuestión es clave para poder hacer un óptimo control. Fijaros, aquí tenéis diferentes estados del ciclo biológico de la Blatella germanica. Cuando nosotros hacemos un servicio de control de plagas y vemos un detector con los adhesivos donde vemos las poblaciones de cucarachas, si miramos con detalle nos está pasando mucha información de cómo va el programa de control. Mirad, cuando vemos un detector, por ejemplo, en el caso de Blatella germanica, y lo único que vemos son machos de Blatella germanica, probablemente estemos de forma constante situando ese detector muy lejos del refugio original donde están las hembras depositando sus zootecas. Porque los machos se van siempre del refugio, pasan muy poco tiempo en el refugio y nosotros lo que queremos es acercarnos al origen que está generando migraciones de Blatella germanica en un territorio concreto, en una cocina, donde sea. Sin embargo, las ninfas de Blatella germanica sí que suelen estar mucho más tiempo cerca de estos refugios. Y si por la contra encontramos ya una hembra con ootecas, sabemos que estamos en el sitio adecuado. Las hembras de Blatella germanica con sus ootecas pasan el 90% de su vida cerca del refugio. Los 28 días que llevan consigo su ooteca solo hacen 1 o 2 viajes fuera. Por tanto, si las vamos capturando, nos estamos acercando al origen del problema de Blatella germanica. Esto solo es un ejemplo de que conocer la biología de la especie diana y prestar atención a los dispositivos de vigilancia, de monitoreo, nos va a dar mucha información de lo cerca o lejos que estamos de solucionar un problema. ¿Por qué Blatella germanica es una de las cucarachas que nos causa mayores problemas? Tenéis ahí algunos detalles. Sus zootecas son las que tienen más huevos. El tiempo de eclosión de los huevos es mucho más corto que otras especies, con lo cual podemos tener una población mucho más alta en mucho más poco tiempo, en un tiempo mucho más reducido. El periodo de desarrollo de las ninfas también es más breve, con lo cual van a ser maduras reproductivamente en un espacio de tiempo mucho más corto. Y además la hembra le da esa protección a la ooteca llevándola consigo hasta poco antes de la eclosión, ¿no? Todo esto supone una coctelera de situaciones perfecta
para que se produzcan esas explosiones poblacionales de Blatella germanica, siempre, recordamos, a nivel intradomiciliario. Tenéis aquí fotos, múltiples ejemplos. Os dedicáis al sector de control de plagas y habréis visto situaciones similares. La Blata orientalis, la cucaracha oriental, es una cucaracha nativa de Europa, color negruzco, como veis ahí. Sin embargo, la ooteca la carga durante muy poco tiempo, las primeras 30 horas, y luego la deposita en un sitio seguro. Os tengo que decir que hasta hace cuestión de 30 años era una de las 30-35 años era una de las cucarachas habituales que combatíamos en Europa, claramente desplazada por Periplaneta americana, en los sitios donde ambas cohabitan, como ahora os comentaré. Esta, la Periplaneta americana, es la que viene desplazando a Blatella orientalis, peridoméstica. Esta puede vivir también a nivel intradomiciliario, aunque se encuentra más cómoda en los exteriores. Ahí tenéis algunas características también. Sí que carga la ooteca durante más tiempo que Blata orientalis, pero no hasta los momentos anteriores de la eclosión de las ninfas. Ese desarrollo de las alas les permite volar. Es habitual en algunas ciudades, por ejemplo en el Mediterráneo, donde tenemos elevada presencia de Periplaneta americana, que en los meses estivales entre alguna de estas cucarachas volando por las ventanas de un tercera o cuarto planta. Y bien, en esas ciudades donde os decía que nosotros desarrollamos los programas de control, hay un hábitat crítico para el control de ambas, de Blata orientalis y de Periplaneta americana, que es la red de alcantarillado municipal. ¿De acuerdo? Materia orgánica, humedad, ausencia de depredadores, oscuridad, lo que quieren las cucarachas, ¿no? Constantemente. Y desarrollar estrategias de control para bajar la población de forma rápida y efectiva. Sabéis que los insecticidas merman mucho su eficacia en estas condiciones de tanta materia orgánica. Es todo un reto. Os hablaré de qué insecticidas venimos empleando, ¿no?, para el control de estas cucarachas en la red de alcantarillado. Aquí es donde viven, pero estos nichos que tenemos en el subsuelo de las ciudades conectan con nuestros habitáculos, con nuestras viviendas. Y por ahí también entran, por esos registros, por esas arquetas, consiguen acceder si no se hace un control férreo en la red de alcantarillado pública, ¿no? Muy habitual esto en Periplaneta americana y también en Blata orientalis. Desde el punto de vista del desarrollo de programas eficientes y efectivos de control de estas poblaciones, ya sea cucarachas u otras, en Europa, que sepáis, disponemos de una norma UNE de control de plagas, la que veis aquí, que la podéis buscar en internet, la norma UNE 16636-2015 para el servicio de gestión de plagas, que nos marca una serie de pasos que tenemos que seguir para desarrollar un programa de gestión de plagas. Independientemente de que los pasos están bien, porque hay muchos expertos que han trabajado en ellos, lo importante de estas normas de calidad es darnos una herramienta para que hablemos todos el mismo lenguaje, las empresas, los clientes y los auditores, para saber en qué fase estamos, ¿no? Ahí veis, fundamentalmente hay 5 etapas, pero hay 3 grandes fases. Una fase inicial que se llama diagnóstico de situación. Tienes que saber cuál es la problemática del terreno antes de ponerte a trabajar en el control. En función de ese diagnóstico, diseñarás un programa de control que estará en función de la densidad poblacional que te encuentres, de otros factores de riesgo, de la disponibilidad de unos productos que puedas aplicar bajo ciertos umbrales. Y finalmente la tercera etapa, que es la evaluación, que es probablemente la más importante, que se suele dejar de lado. Es decir, al final del programa de control habrá que ver dónde hemos fallado, porque nunca somos perfectos, y volver a modular ese programa de control. Pues voy a hablaros de algunas características de ese diagnóstico de situación, plan de control y evaluación en el caso de las cucarachas. En ese diagnóstico de situación, los que trabajáis en el día a día del control, sabéis que es clave hacer una buena inspección para determinar las evidencias de la presencia de cucarachas. En ocasiones nos toca entrar en una situación en la que la población es tan desmesurada que no es que hagas una inspección, casi las vas pisando, ¿no? Pero no siempre es así. Por tanto, es esencial saber qué queremos buscar. Si queremos buscar directamente los ejemplares, en ocasiones exuvias, el olor suele ser muy característico de la alta presencia de cucarachas, ootecas, etcétera, etcétera, y disponer de las herramientas adecuadas, por supuesto. ¿Cómo se trasladan estas cucarachas de un lugar a otro? Habéis visto el ejemplo de Periplaneta americana, pero
por mucho que vuele periplaneta americana, no se va a desplazar decenas de kilómetros de un sitio a otro. Las cucarachas llegan a todos estos lugares porque nosotros las movilizamos. La globalización y el transporte de mercancías está detrás de esa movilidad pasiva de cucarachas, como muchos otros insectos, ¿no? ¿Cómo se trasladan, pero cómo acceden a nuestras instalaciones? Habéis visto ahí ejemplos. Una vez colonizan un nicho, muchos de esos nichos se caracterizan por canalizaciones, porque nosotros hacemos uso de diferentes cosas, y esos canales, esas autopistas, son también aprovechadas por las poblaciones de cucarachas. También en ocasiones a través de esas mercancías, a través de alimentos contaminados, por ejemplo, muy típico en la industria alimentaria. ¿Y qué condiciones? ¿Sabemos cómo las movemos? ¿Sabemos cómo las movemos a nivel intercontinental o de regiones distantes? ¿Sabemos cómo entran a nuestras instalaciones y qué les gusta de nuestras instalaciones para quedarse ahí mucho tiempo? Pues encontrar esas características adecuadas que bien conocéis. Materia orgánica, humedad, etcétera, etcétera. Y tenéis algunos ejemplos. ¿Qué defectos estructurales en ese diagnóstico de situación que os digo al principio debemos identificar? Porque al final esto es una corresponsabilidad compartida con nuestros clientes, con los titulares de nuestras instalaciones. Las cucarachas están ahí por algo, porque tienen unas condiciones adecuadas y les estamos facilitando la entrada. No todo es la aplicación de insecticidas, hay muchas cosas que corregir en esas instalaciones para generar una mejor situación desde el punto de vista del control. Ahí tenéis ejemplos que conoceréis de sobra, situaciones similares, suciedad. Bien, en ese diagnóstico de situación hemos visto que está fallando en la instalación, vamos a diseñar un programa de control. Estrategias de control, como sabéis, hay muchas, de control químico, de control físico, de control cultural, incluso se está empezando a desarrollar de control biológico con todas las dificultades que tiene para el caso de las cucarachas. Desgraciadamente, todavía seguimos haciendo un uso abusivo del control químico, pero también hay que decir que por una ausencia establecida y normalizada de otras. La industria debería también avanzar, ¿no?, hacia las otras. Os voy a hablar de algunas de ellas, en las que nosotros nos estamos centrando. Sabéis que esos insecticidas pueden actuar de diferente modo. Ahí tenéis los tres principales rutas de acceso del insecticida para generar letalidad en la cucaracha en cuestión o en otros insectos. Por ingestión, vivimos en una era afortunadamente claramente vehiculizada por los geles, por los cebos alimenticios, sean roedores, sean cucarachas, sean hormigas, sean termitas. Nos permite tener una acción mucho más dirigida y mucho más específica de la especie que queremos controlar, y además nos permite que al trabajar por la ruta oral podamos trabajar con dosis muy bajas. Prácticamente todo lo que se coma a nivel de insecticida con una concentración muy baja va a generar letalidad en ese individuo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a otras vías de acción, como tenéis ahí el contacto, ahí tenemos muchas barreras de penetración. Sabéis que los insectos tienen una proteína que llamamos quitina que recubre su cuerpo y también le protege. Por eso muchas veces en esos insecticidas tenemos que subir la dosis para poder actuar por contacto, ¿no? O por inhalación, que sería otra manera en la que el insecticida podría acabar generando letalidad. Los diferentes formulados nos van a marcar ese modo de actuación. Ahí tenéis alguna clasificación también, esto lo paso rápido, conoceréis de sobra. Fijaros, ponemos mucho hincapié en la materia activa que vamos a utilizar, en esa materia activa insecticida, y es muy importante, por supuesto, pero casi más importante es en muchas ocasiones elegir un buen formulado. Esa materia activa va a tener una mayor o menor eficacia en función al formulado que nos encontramos, y hay muchos. Depende de la situación de registro del producto en cada país, pero existen polvos mojables, concentrados oleosos, como veis ahí. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Paso rápido, ¿eh? Los cebos que decíamos al principio, microencapsulados, aerosoles, lacas tremendamente residuales. Bueno, es muy importante acabar seleccionando el tipo de formulado adecuado. Desde el punto de vista de ponérselo difícil a las cucarachas en este caso, pero esto podría ser extrapolable a muchas otras plagas, probablemente hayáis oído hablar del principio ERE que veis ahí. Fomentar siempre la exclusión, la restricción y por último la eliminación. Esto lo podríamos extrapolar prácticamente a cualquier tipo de plaga. En la exclusión nos referimos a evitar, a favorecer situaciones en las que se lo pongamos difícil el acceso a las cucarachas, a las instalaciones que queremos preservar. En la restricción
por supuesto, no solo ponérselo difícil, sino que si acaso llegan, tengan dificultades para establecerse. Vamos a restringirle el hábitat, eliminar restos de alimentos, gestionar de forma adecuada los residuos, basuras, etcétera, etcétera. Y aún así, aun con todo ello, la eliminación tiene que estar presente bajo ciertas circunstancias, utilizando insecticidas, detectores, monitoreo, etcétera, etcétera. Bien, algunos aspectos vinculados al control químico. Como os he dicho al principio, uno de los nichos, os voy a hablar un poco de nuestra experiencia trabajando en el control de cucarachas en la red de alcantarillado. Uno de los lugares donde tenemos que reforzar esos tratamientos de control para Periplaneta americana fundamentalmente es la red de alcantarillado, donde tenemos grandísimos retos para el control eficiente. Nos cuesta encontrar formulados cada vez más que sean eficaces y residuales. Tener en cuenta que estamos hablando de ciudades a lo mejor pues con cerca de 100.000 registros de alcantarillado, que no podemos ir todos los meses a hacer tratamiento porque no hay recursos suficientes. Necesitamos algo que nos dé una ventana de residualidad suficientemente amplia como para mantener a raya las poblaciones. Es muy difícil monitorear la eficacia de esas intervenciones porque nosotros nos asomamos a un pozo de alcantarillado, pero por debajo hay un entramado de red que no visualizamos. Solamente vemos lo que se asoma a la tapa de alcantarillado. Y el efecto desalojo que solemos tener en muchas ocasiones. Sobre todo, sabéis que muchos piretroides tienen un efecto de desalojo al principio. Las cucarachas salen, como veis en alguna de las imágenes que veis allí, y eso a veces es difícil de percibir por parte de la ciudadanía, ¿no? Algunas de las herramientas de control que estamos utilizando en los últimos años se basan en pinturas insecticidas. Pinturas insecticidas que tienen el producto microencapsulado y favorece una liberación lenta. A nosotros nos ha funcionado bastante bien. Obviamente son productos mucho más caros que otros formulados, pero estamos trabajando con una residualidad superior a un año para Periplaneta americana. Con lo cual merece la pena esa inversión. Simplemente lo que veis aquí es la matriz, es una pintura insecticida. Los polímeros que incluyen dentro del insecticida tienen una formulación especial, obviamente patentada por la empresa formuladora, y el producto se va liberando de forma muy lenta durante un periodo prolongado de tiempo. Desde luego, en la red de alcantarillado es de lo que mejor nos está funcionando. Siguiendo con el control químico, más allá de los piretroides que podamos pulverizar o las pinturas que podamos aplicar, hemos hablado antes de los cebos alimenticios, múltiples ventajas, algunas las hemos comentado también. Podemos apoyarnos en fenómenos clave para ser más eficaces, esa trofalaxia, es decir, que se pasen el alimento de unas a otras, por tanto tenemos un efecto cascada en la eficacia, el canibalismo y la coprofagia que suele ser habitual también en las cucarachas. Una cucaracha muerta por efecto de este gel, si luego es depredada por otros ejemplares, vamos a tener cierto efecto insecticida también en los mismos. Y en general, la revolución que ha provocado esto, por lo menos en Europa, donde tenemos un marco restrictivo muy fuerte con los insecticidas, es poder trabajar incluso sin plazos de seguridad en las instalaciones. Sin duda un antes y un después, pero no lo es todo, obviamente. Nos están generando problemas, más allá de las resistencias a insecticidas, que ahora luego hablaremos, sino también con problemas de aversión al cebo. Una aversión al cebo, como veis ahí, se podría definir como una baja apetencia por la glucosa, que suele ser uno de los componentes mayoritarios en las matrices alimenticias de estos geles, con lo cual ahora la industria se está empezando a poner las pilas cambiando estos componentes azucarados por otros para poder seguir teniendo ese efecto apetencia. Es decir, no es que el insecticida que lleva dentro del gel no funcione, sino que no se comen el gel porque no les es apetente. Y esto lo estamos observando sobre todo con la tela germánica en algunas zonas concretas, por ejemplo en las Islas Canarias, en España. Que os suene, hay mucha literatura ya al respecto, sobre todo en Estados Unidos. Bien, y el control químico al final genera problemas también de inducción a resistencia a insecticidas, y esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, y hay ya también mucha literatura al respecto. Tanto literatura a nivel científico, más académico, como situaciones críticas en la gestión, que también están siendo documentadas. Recordaros que hay diferentes tipos de resistencias, pero la resistencia siempre va a haber un componente genético para adquirirla. No obstante, hay 4 mecanismos por los que se pueden acabar desarrollando, que tenéis ahí. Hay una resistencia etológica de comportamiento, evitan el contacto con ese insecticida, hay un aprendizaje a ello.
En ocasiones se trata de una menor penetración. Lo que sucede es que ese insecticida, si actúa por contacto, es menos permeable a la penetración porque desarrollan cutículas más protectoras, esos insectos, en este caso las cucarachas. Una resistencia también metabólica, son capaces de metabolizar ese insecticida y que no les genere letalidad, lo detoxifican, lo sacan fuera. O lo que se denomina la insensibilización del punto de acción. Sabéis, cada insecticida tiene un punto de acción dentro del organismo en cuestión, pero puede haber una insensibilización del mismo, con lo cual no tiene ningún efecto en él. Fijaros cómo combatimos esa resistencia a los insecticidas, volviendo al concepto de control integrado de plagas. Ahí veis la pirámide que habréis visto en numerosas ocasiones, en numerosos programas formativos. El empleo de sustancias químicas tiene que ser la punta de la pirámide, la última de las opciones cuando todo lo anterior falla o no es implementable, medidas culturales, higiénicas, ambientales, etcétera, etcétera. Y las dos frases que os he subrayado en negrita. La resistencia siempre va a ser más fácil prevenirla con estos códigos de buenas prácticas que luego revertirla cuando se ha dado. Ahí sí que se nos puede generar un verdadero problema para el control. Y en ocasiones disminuir esa presión de selección, es decir, que haya cierta cantidad de la población de cucarachas todavía persistente que no haya sido sometido a una batería de insecticidas, nos va a generar una situación más favorable para que no se dé esa predisposición genética en la población. ¿De acuerdo? Es decir, ese ataque masivo a las poblaciones hace que si al final se nos quedan 4 o 5 individuos y que son solo los 4 o 5 individuos resistentes, ya generamos una población masiva de resistencia, ¿no? Bien, más allá de los insecticidas de síntesis química que hemos comentado antes, medidas de control físico-cultural que podemos acometer, corrección, paso rápidamente porque estas las conoceréis. El control físico con algunos productos también, algunos compañeros me comentaban acerca de algunos de estos productos, ¿no?, que actúan de forma física, no de forma química, en el control de estos insectos. Hay diferentes productos, ahí tenéis algunos de ellos, pero una vez más hay que saber hacer un buen uso de los mismos. Estos productos que actúan por asfixia, que inmovilizan a los ejemplares, no tienen ninguna residualidad. Es decir, para que sean eficaces, este producto que, por ejemplo, pulvericemos, debemos dar directamente al cuerpo del insecto para generar letalidad. Por eso, cuando empezamos a extrapolar más allá de los insectos rastreros, cuando tenemos mucha población y podemos llegar a ellos, utilizar este tipo de productos, incluso para voladores, que es tremendamente difícil llegar con microgotas a los mismos, estamos tirando mucho producto para no generar ningún tipo de letalidad. Hay que entender cómo actúa el producto para ver si tiene sentido o no su aplicación. ¿Hacia dónde vamos más allá del control físico, del control químico convencional? Bueno, hay diferentes trabajos ya apuntando acerca de la posibilidad de utilizar diferentes endosimbiontes o bacterias para el control biológico también de las cucarachas. Habréis oído hablar de la Wolbachia para el control de los mosquitos, pues algo similar se está utilizando con diferentes bacterias, diferentes endosimbiontes, para el control de cucarachas, porque bueno, tiene cierto efecto de control que es relevante. No obstante, hay que entender con todas las medidas de control biológico que las medidas de control biológico necesitan un tiempo que algunos organismos no la dan, pero las cucarachas muchas veces no. Nuestro cliente no va a entender que tengamos que esperar cierto tiempo a que se produzca un proceso reproductivo entre las cucarachas y en la siguiente generación empezarán a bajar, porque el umbral de tolerancia prácticamente es cero en gran parte de nuestras industrias. Bueno, la situación puede ser diferente en un sitio, como os he dicho, que es la red de alcantarillado, que son programas de control municipales que son año tras año, que hay muchos recursos, pero que entendáis simplemente que parte de la industria está profundizando en estas posibilidades. Incluso el control biológico mediante depredadores, con algunas avispas que parasitan también las zootecas. Bueno, lo mismo. Todavía no tenemos absolutamente nada que se pueda utilizar de forma habitual en el control de estas poblaciones, pero veréis que están surgiendo algunos estudios, algunos ensayos para poder emplear estas nuevas estrategias de control de índole biológica, digamos, ¿no? Bien, quería detenerme, que sea de forma muy rápida, porque en aspectos relacionados con el impacto sanitario que tienen las cucarachas, también los roedores, como luego os hablaré,
vengo de hablaros de mosquitos, que probablemente sean los que de forma más clara vemos su impacto sanitario, hablando de dengue, hablando de malaria, hablando de Zika, pero tenemos entre las plagas que controlamos a grandes reservorios y vectores de enfermedades que muchas veces están olvidados. Y las cucarachas son unos de ellos. Las cucarachas, como las moscas, son los grandes vectores mecánicos. Viven en lugares, como habéis visto en algunas de las imágenes, cargadas de fauna microbiana, bacterias, hongos, protozoos, potencialmente patógenos para nosotros. Se cargan y luego contaminan nuestro entorno, nuestros alimentos. El problema es que hay pocos estudios que ponen de relieve esta situación, pero sabemos que pueden ser portadores de, como veis hay algunos ejemplos, bacterias, helmintos, protozoos, virus, hongos. Es normal y lo hacen por diferentes vías, ya no solo por vía corporal, por todas esos pelitos que veis allí, donde se quedan retenidas muchos de estos agentes patógenos, sino también por la ruta gástrica. Ellas defecan también y acaban saliendo parte de estos agentes patógenos que contaminan nuestro entorno, incluso también en la saliva, ¿no? Regurgitan frecuentemente. Por tanto, tengamos presentes que son sacos que acaban contaminando también nuestro entorno de algunos de estos agentes patógenos. Y más allá, incluso de la contaminación por parte de bacterias, sabemos que tienen un efecto importantísimo también en algo que nos preocupa, que es el tema de la resistencia antimicrobiana. Se están haciendo estudios, la presencia de qué bacterias están presentes en las cucarachas que tenemos en el entorno, por ejemplo, de ámbitos hospitalarios, donde hay un uso obviamente muy elevado de antibióticos, y sabemos que todas esas bacterias que frecuentan esos registros, que las tenemos presentes por esos hospitales, etcétera, etcétera, suelen ser portadoras de cepas bacterianas resistentes antimicrobianos en un porcentaje mucho más elevado que en otros lugares. Con lo cual, si ellas van diseminándolo, van amplificando el problema de la resistencia antimicrobiana de forma indirecta. Simplemente que os suene. Cambio de cucarachas a roedores, un poquito con el mismo esquema. ¿Por qué tenemos a los roedores generando tantos problemas en los ecosistemas urbanos? Pues porque reúnen todo lo necesario para siempre triunfar. Como plaga en el medio urbano, ¿cómo los podemos caracterizar? Por su capacidad para colonizar prácticamente cualquier hábitat. En el hábitat urbano, además, especialmente hay muchos factores favorecedores para su presencia y son especialmente buenos generando daños de tipo económico y de tipo sanitario, como luego os diré al final. Por todo ello, el control de estos organismos es esencial en el ámbito urbano. Igual que hemos visto con las cucarachas, ¿qué especie es diana para dirigirnos hacia ellas? Las conocéis también: Mus musculus, ratón doméstico, Ratus ratus, rata negra, Ratus norvegicus, rata gris, con diferentes características bioecológicas que de nuevo nos tienen que ayudar a estar más cerca de su control más eficiente. Una vez más, como os he dicho con anterioridad, ¿cómo diseñamos un programa de control? Tenemos en Europa esta norma UNE que nos marca unos pasos, este diagnóstico de situación, en función de ese diagnóstico cómo elaboramos el plan de control y después la evaluación del mismo. Esto os lo pasaré, no tenemos tiempo tampoco para profundizar. En ese diagnóstico de situación es clave, o al menos nosotros así lo desarrollamos, y vuelvo al ámbito del control de roedores en una gran ciudad. Identificar por qué hay una heterogeneidad en la distribución de roedores en una ciudad. No les gusta exactamente los mismos barrios, no les gusta exactamente los mismos hábitats, y necesitamos entender qué factores están detrás de ello, ¿no? Para ello, los que trabajamos en control de plagas en el ámbito gran ciudad, los sistemas de información geográfica son esenciales, porque trabajamos con dimensiones muy amplias, con mucha información, y entender por qué la presencia de roedores en un lugar puede vincularse a diferentes variables requiere del empleo de este tipo de herramientas. Hay que ver esos puntos calientes de proliferación, el por qué suceden, ¿no? Pero bien, hemos visto antes que la inspección con cucarachas, bueno, pues tenemos diferentes herramientas que nos ayudan, sobre todo cuando tenemos un cliente de reducidas dimensiones, con nuestros detectores, poder hacer una inspección en profundidad. ¿Cómo hacemos una inspección de roedores en una gran ciudad? Hay diferentes métodos, seguro que los conocéis: métodos de consumo de alimento, método de detección de indicios, a veces con situaciones de captura-recaptura. Luego os hablaré de algunos ejemplos, pero es un gran reto hacer un buen diagnóstico de situación real de la presencia de roedores más allá de estoy viendo ratas.
Por eso esos sistemas de información geográfica son esenciales para posicionar toda la información que vinculamos a los roedores, también al consumo de cebos rodenticidas en los dispositivos que luego acaban ayudando a planificar de forma adecuada las campañas de derratización en estas ciudades. Bien, después de ese diagnóstico, obviamente, pues volvemos al diseño del plan de control en cuestión. Y aunque es verdad que el requerimiento de las medidas de control químico, como habéis visto en la pirámide, es lo último, una vez más, las alternativas eficientes que tenemos son muy pequeñas. Y al final acabamos recurriendo al empleo de rodenticidas anticoagulantes de forma muy habitual. Igual que os he dicho antes, aparte de las materias activas, importantísimo, también tenemos problemas de resistencias anticoagulantes. El tipo de formulado que elijamos nos va a marcar claramente la eficacia. Aquí tenéis diferentes posibilidades, en forma de pellet, en formas de bloques, líquidos, polvos, etcétera, etcétera. Esto bien lo conoceréis. Como os decía, la resistencia a anticoagulantes, también por un uso, por diferentes razones, por supuesto, pero entre ellas un uso casi abusivo en algunos entornos de estos rodenticidas anticoagulantes y unos códigos de buenas prácticas no implementados, no rotación de materias activas. Esto es una realidad y lo estamos observando. Hablaba antes, no sé con qué compañero, por ejemplo, que no teníamos muchos datos en Latinoamérica, especialmente aquí en Perú. Estamos intentando hacer aflorar cada vez más esta problemática. Ahí tenéis información de una página web que a nivel mundial va posicionando las situaciones de resistencias anticoagulantes, ya sea porque la industria las favorece o simplemente ámbito académico, algunas universidades que quieren hacer estudios. Esta información es muy útil para diseñar de forma adecuada los programas de control y saber si tenemos que dejar de utilizar una materia activa porque estamos viendo que no funciona de forma eficiente en un entorno concreto. Más allá del empleo de rodenticidas anticoagulantes, seguro que se hablará con mayor detalle por parte de otros colegas en el Congreso. En los métodos físicos probablemente hayáis oído hablar del empleo del CO2, sobre todo en madrigueras, de amplio uso en algunas zonas de Estados Unidos. Nosotros hemos hecho también algunas pruebas al respecto. Obviamente generamos un proceso de asfixia en la madriguera, tapamos, funciona bien. Hay un problema, al menos a nivel de registro en Europa, porque hay que registrar el CO2 también como un biocida, que llamamos allí en Europa. Sabéis la complejidad de registrar un producto, especialmente en Europa es un proceso súper costoso en tiempo y también en dinero, en recursos, pero tenemos que avanzar en nuevos métodos de control físico, ya sea CO2, tenéis ahí un ejemplo, trampas mecánicas, etcétera, etcétera. Bien, otro elemento importante a nivel ciudad es cuantificar las poblaciones de roedores. Un reto que, bueno, creo que jamás se ha resuelto y va a ser muy difícil llegar a cabo soluciones para censar de forma más o menos amigable las poblaciones de roedores en las ciudades, ¿no? Desde hace unos años, en colaboración con diferentes administraciones, en este caso es la ciudad de Barcelona, estos resultados están publicados, los podéis consultar, empezamos a trabajar en esto, porque es la única manera de comparar realmente si las poblaciones de roedores van bajando o no. No solo ver si comen más o menos rodenticidas, si los ciudadanos avisan más o menos por presencia de roedores. Hay muchos factores muy subjetivos, ¿no? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la cuantificación? Bueno, hicimos un trabajo en la red de alcantarillado de la ciudad de Barcelona, trampeando las poblaciones de roedores. El alcantarillado de Barcelona, en cerca del 50% es transitable, podemos bajar, podemos instalar cepos y podemos llevar a cabo un muestreo sistemático durante un año. Y tras esas capturas, vincular esas capturas con los consumos que estamos teniendo en las zonas y poder llegar a un indicador de cuánto consumo de rodenticida nos vincula a qué población de roedores, ¿no? Un reto, pero creo que tenemos que avanzar en esto, porque si no, muchas veces vamos a ciegas en el control de roedores y nos lleva la marea de otros indicadores que no son propios nuestros acerca de cómo evoluciona la población de roedores en una ciudad, ¿no? Y para acabar, quería hablaros brevemente de los estudios del potencial zoonótico de estos roedores. Fijaros, esto es un tema que es que la industria del control de plagas va a tener que poner de relieve el por qué controlamos ciertos organismos nocivos. Y en algunos casos, como esto, es porque desde el punto de vista de la salud pública es necesario hacerlo.
por ejemplo, para el control de aves cada vez tenemos más dificultades, ¿no? Para poner de relieve, y tenemos muchísimos problemas de palomas en las ciudades. Y sabemos que las palomas también son reservorio de muchos patógenos. Y el movimiento, ciertos movimientos de tipo animalista nos dificultan tener un lenguaje de interlocución en el que tengamos horizontalidad y nos entendamos, ¿no? Nos está empezando a pasar con la gestión de aves, tendréis múltiples ejemplos, y también os puedo decir que con el control de roedores en muchas ciudades hay movimientos muy en contra de ello, ¿no? Por tanto, hay que cargarse de argumentos también sanitarios, científicos, para decir el por qué llevamos a cabo medidas de control en un entorno urbano en el que pueda haber procesos de contaminación o de transmisión de ciertos patógenos. En aras de buscar esto, lo que estamos empezando a hacer en las ciudades es tratar de aflorar estos roedores, de qué son reservorios o de qué son vectores. Os suena probablemente a la leishmaniasis, que es una de las enfermedades desatendidas, enfermedades olvidadas a nivel global, no solo aquí en América, también en Europa. Es una enfermedad claramente endémica. Es una enfermedad que venimos observando un crecimiento de casos humanos y urbanos en ciudades de España, donde ese ciclo de transmisión habitual perro-flebotomo, el flebotomo es el vector, que es primo hermano del mosquito, mucho más pequeño, perro-flebotomo y luego accidentalmente humanos, no se nos acaba de cumplir. Y buscábamos otro reservorio en las ciudades. Y uno de ellos son las ratas. Lo que hicimos es empezar a buscar poblaciones de roedores en las ciudades y ver qué porcentaje de las mismas tenían Leishmania infantum, que es el parásito que causa la leishmaniasis allí en Europa. Lo que vimos es que cerca del 35% de las ratas están contaminadas con Leishmania infantum, que es un porcentaje altísimo, que no presentan otros reservorios en el ámbito urbano. Y ratas en las ciudades las podemos contar por miles y miles y miles, mucho más que perros u otro reservorio animal que haya. El siguiente paso es obvio. Las ratas están en un ámbito donde pueden coexistir con los flebotomos. Lo siguiente que hicimos es, ok, tenemos en el alcantarillado de las ciudades un porcentaje elevadísimo de roedores con un parásito que luego acaba afectando al ser humano mediante la picadura de un insecto muy pequeñito que llamamos flebotomo. Pero entonces los flebotomos están en el alcantarillado conviviendo con estos roedores y empezamos a trampearlas. Una forma barata de trampear flebotomos, la veis ahí, son unas papelinas adhesivas con aceite de ricino, se cuelgan, a los 2 o 3 días las recoges y con un pincel, con un poquito de alcohol, los vas soltando. Nuestra sorpresa fue que estaban minadas de flebotomos. Es un sitio ideal para la proliferación de flebotomos. Es normal, materia orgánica, humedad, oscuridad, ausencia de viento, solo un hospedador de sangre caliente al que picar, solo ratas. No van a picar sangre, no van a chupar sangre a cucarachas ni a nada más que hay allí. Por tanto, el ciclo zoonótico se mantiene de forma endémica en el subsuelo y posteriormente salen puntualmente flebotomos infectados por haber cogido el parásito la rata y acaban generando casos humanos o animales, en perros o en personas en ciudades, las ciudades más importantes de España. No estamos hablando de situaciones puntuales. Además, el gran porcentaje de estos, por acabar de cerrar el círculo, el gran porcentaje de estos flebotomos de las hembras están infectadas con las mismas cepas que circulan en los roedores. Con lo cual sabemos que controlar la población de roedores en el subsuelo nos genera ventajas también para el combate de esta enfermedad, que además es una enfermedad de declaración obligatoria en España. Por eso que os decía antes de cargarnos de argumentos del por qué ejecutamos medidas de control. Es un tema de salud pública y a veces hay que hacerlo visible. Y el último de los estudios de potencial zoonótico que estamos llevando a cabo en Europa viene vinculado a la angiostrongyllosis, probablemente lo conozcáis, un parásito, es un nematodo, un gusano, que se llama Angiostrongylus cantonensis, que es el gusano, el principal causante de meningitis eosinofílica en el mundo, muy habitual en el sudeste asiático, también lo tenéis aquí en Latinoamérica. El principal reservorio son los roedores, las ratas, pero en su ciclo de transmisión pasa por caracoles. Es decir, las ratas excretan larvas pequeñas, esos caracoles se comen las larvas pequeñas, evolucionan a L3 y en teoría la rata se vuelve a comer el caracol. Ese es el ciclo natural. El problema está en que de forma accidental el ser humano se puede también ver afectado y es ahí cuando se producen complicaciones importantes. El ser humano no se contamina directamente
por un contacto estrecho con la rata, sino o por comer caracoles no cocinados o moluscos no cocinados, que a lo mejor aquí culturalmente no es habitual, pero en muchos sitios sí. O por sobre todo y habitualmente por ingerir material vegetal contaminado por babas de caracol, vegetales no lavados. Esto es una enfermedad, es una zoonosis alimentaria. Nos contaminamos sobre todo por esos alimentos que vienen a su vez contaminados por babas de caracoles, ¿no? La cuestión es que no se había encontrado jamás en Europa continental hasta que detectamos en Ratus norvegicus, en rata gris, una prevalencia importantísima en este caso en la ciudad de Valencia, con lo cual sabemos que ese ciclo se está dando entre caracol y roedores por primera vez en el continente, y es una enfermedad que genera miles y miles y miles de casos de esta meningitis eosinofílica, sobre todo en el sudeste asiático, y que por tanto es necesario establecer programas de vigilancia y control de los principales reservorios, que volvemos una vez más a la casilla de salida, son las ratas de alcantarilla, la rata gris, la Ratus norvegicus. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier pregunta, no sé si el turno de preguntas viene a continuación o al final. Gracias.